Sé tú el Señor de nuestro corazón. Sé tú el Señor de nuestra vida. Esta mañana, Señor, te reconocemos. Por favor, Señor, límpianos. Límpianos de cualquier contaminación de pensamientos, de palabras, de hechos, Señor. Limpia nuestra mente. Limpia nuestro ser. Quita todo lo que impida que mi espíritu se conecte con tu espíritu, Señor, para que tú puedas hablarnos, fortalecernos, traer esa dirección, Señor. Por eso sometemos a ti todas las áreas de nuestra vida. Dígale al Señor ahí, esta mañana, una vez más entrego todas las áreas de mi vida, Señor. Señor, entrónate, por favor. Entrónate en el lugar que te corresponde, Señor. En ese primer lugar que solamente es tuyo, Señor. Señor, tú que me conoces, si alguna puerta, si alguna palabra, algún pensamiento, Señor, consciente o inconsciente, Señor, te quito a ti la gloria, la honra. Señor, quitó ese primer lugar en esta mañana, Señor. Una vez más, nos ponemos en paz contigo a través de tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Y te entronamos en nuestro corazón, te entronamos en nuestra vida, te entronamos, Señor, en esta casa. Señor, gracias porque tú eres bueno, eres fiel, eres misericordioso, eres nuestra fuente de vida, Señor. Gracias, porque no es lo que leemos, es la realidad. Sin ti, nada podemos hacer. Por eso estamos aquí, Señor, para alabarte, adorarte, honrarte y recibir de ti, Señor, para poner por obra la palabra, para que no sea solamente oída, sino también puesta en práctica, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Bueno, los que hemos venido caminando con el libro de Efesios, hoy llegamos a una parte que la gran mayoría conoce y estaremos hablando esta semana en Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 24. Efesios 6 del verso 10 al verso 24. Permítame leerlo y usted lo escribe o lo escucha, pero miremos lo que dice la Escritura. Después de habernos hablado de andar, el apóstol dice estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístase de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tiquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consueles vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Creo que cuando tú llegas a los pies del Señor y eres un cristiano, tarde o temprano te das cuenta que la vida cristiana es un campo de batalla y que la vida cristiana no es un parque de diversiones, sino que enfrentamos un enemigo que es mucho más fuerte que nosotros los seres humanos y que enfrentarlo sin el Señor prácticamente sería un suicidio. Es razonable que ahora lleguemos a este punto de esta carta a los Efesios y que veamos cómo Pablo utiliza un lenguaje militar para ilustrar el conflicto del creyente con Satanás. Si tú recuerdas, en algún momento te conté que mientras Pablo estaba escribiendo esta carta, en las noches él era encadenado a otro soldado o a un soldado. Él era encadenado a un soldado para evitar, y era encadenado de manos y de pies, para evitar una posible escapada o una posible huida. ¿Saben? Pablo estaba bien familiarizado con los soldados y con el equipo que los soldados usaban. Pablo aprendió del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre que daba enseñanzas, hablaba de la vida cotidiana, hablaba del campo, hablaba de los sembradores, hablaba del fruto, hablaba del camino. Pues ahora Pablo está encadenado a un soldado, pues nos va a hablar de cotidianidades, pero lo va a usar para darnos una enseñanza. Las ilustraciones realmente favoritas de Pablo era hablar como de milicia. Como creyentes, nosotros enfrentamos mínimo tres enemigos. Tenemos como enemigo el mundo, tenemos como enemigo la carne y tenemos como enemigo al diablo. El mundo se refiere a ese sistema que nos rodea, que se opone a Dios, y más en los últimos tiempos, que lo único que hace es darle de comer y abastecer los deseos de la carne. Solo es mirar las redes sociales. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Darle combustible a la carne. Eso es lo que hace el mundo. Entonces, ¿enemigos cuáles son? El mundo, la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso el Señor habló esa palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al verso 17. Mira lo que dice la Escritura para nosotros esta mañana. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero nos hace algo aquí, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La sociedad separada de Dios es una simple pero exacta definición de lo que es el mundo. Una sociedad separada de Dios. Que el centro del lenguaje de la sociedad es el ser humano, no es Dios. La carne es esa vieja naturaleza que heredamos de Adán, una naturaleza que se opone a Dios y que no puede hacer nada espiritual que le agrade a Dios, porque la carne ama sus propios deseos. Pero por la muerte y la resurrección de Cristo, dice la Escritura que Él venció el mundo. San Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si el mundo es tu enemigo, el Señor ya venció al mundo. Pero ¿qué me dice de la carne? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben? Mi carne ahora le pertenece al Señor. Antes le servía al mundo, pero ahora le sirvo al Señor. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. Lo que vivo en la carne, lo vivo para Él. Pero ahora tenemos otro enemigo, el diablo. Pero el Señor también lo venció. Esos tres enemigos suyos, el mundo, lo venció el Señor. La carne también la sometió el Señor en su muerte. Pero el diablo también es vencido. Efesios capítulo 1, versículo 19. Y miremos al verso 23, dice, ¿y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, escúchelo bien, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el del venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo. Alabado el nombre de Dios. En otras palabras, como creyentes, no peleamos por la victoria, sino peleamos desde la victoria. ¿Por qué? Porque ya el Señor ganó todas las batallas por ti y por mí. Entonces, como creyentes no peleamos por la victoria, sino desde la victoria. El Espíritu de Dios nos capacita por fe para apropiarnos de la victoria de Cristo. Si usted ha recibido al Señor, la carne ya no tiene poder sobre ti.
El mundo ya no tiene poder sobre ti. Y Satanás tampoco tiene poder sobre ti porque es un enemigo ya vencido. Satanás es un enemigo ya vencido. Así que cuando terminamos esta carta que escribe el apóstol Pablo, hay algunos temas que necesitamos ser comprendidos y esta semana los vamos a comprender con la ayuda del Señor. Siempre que un equipo de fútbol va a jugar contra otro equipo, la primera cosa que hace el técnico es, vamos a mirar nuestro, entre comillas, enemigo. Vamos a estudiarlo. Vamos a ver cómo es que ataca. Vamos a ver por dónde tiene sus fortalezas. Vamos a conocer a nuestro enemigo. No le queremos darle la gloria. No le estamos animando a usted para que diga, uy, qué poderosísimo es. No, pero siempre que tenemos que entrar a una batalla, cuando se trata de militares, la primera cosa que hacen es conocer su enemigo. Y en Efesios capítulo 6, el verso 10 al 12, nos habla un poco de esto. Nos vamos a regresar a Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístase con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y aquí nos dice quién es él. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces no se equivoque. Tiene que saber contra quién vamos a batallar. Dice, si no es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. En una guerra es necesario conocer al enemigo. Y a menos que sepamos quién es el enemigo, dónde está y cómo opera, va a ser muy difícil disfrutar de la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. No solamente en Efesios capítulo 6, sino a través de toda la Biblia, Dios nos instruye acerca del enemigo. Así que no hay razón para que nos tome por sorpresa el que le esté diciendo que tenemos que conocer al enemigo. Se llama el enemigo, el diablo. La palabra diablo significa acusador, porque lo que hace día y noche es acusar a los hijos de Dios en el trono celestial. Ahí está acusándonos todo el tiempo. Se le llama diablo porque es el acusador. Pero lo más lindo es que el Señor Jesús está también allá sentado junto al Padre y Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. Así que aunque tengas a alguien que te acuse, no te preocupes. Tienes el mejor abogado que jamás haya existido. Y Él nunca ha perdido un caso. Alabado el nombre de Dios para siempre. Pero también se le dice Satanás, que significa adversario. ¿Por qué? Porque es el enemigo de Dios. Satanás quiere decir adversario, que es el enemigo de Dios. Bueno, estamos conociendo más o menos con esas palabras quién es el enemigo.
un acusador. ¿Quién es? El adversario de Dios. Entonces, como tú eres lo más preciado para Dios, el enemigo va a querer dañar lo que Dios más ama. Pero no te preocupes. La Biblia dice que tú estás en el hueco de su mano y que nadie te arrebatará del hueco de su mano. La Biblia también dice que se llama el tentador. Ay, entonces los nombres nos están diciendo cómo funciona. Él es llamado el tentador. Pero la Biblia dice que Dios no nos permite ser tentados más allá de lo que cada uno pueda soportar y que junto con la tentación, Él nos da la salida. Es que el enemigo piensa que estamos solos, desprotegidos, que no somos medio huérfanos, pero tenemos el Padre que está atento a todas las cosas. Pero la Biblia también dice que Él es un homicida, que es un mentiroso. Pero sabe, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que nosotros estamos en el lado correcto. Estamos en el bando correcto. Y el Señor es nuestro capitán. Alabado el nombre del Señor para siempre. La Biblia también compara a Satanás como un león rugiente que anda mirando a ver a quién devorar. Le voy a decir, el león usa su rugido para querer establecer su autoridad, para querer asustar. Pero voy a decirle una cosa, el Señor no es un león rugiente, Él es el gran león de la tribu de Judá. Él es el verdadero Señor. Él es el que va delante de nosotros y no hay ningún leoncito que solo ruja que pueda con el Señor. La Biblia también le llama la serpiente antigua. Pero la palabra del Señor dice que Él nos ha permitido, alabado el nombre de Dios, ver cómo Cristo Jesús le puso el pie sobre la cabeza y lo venció en la cruz del Calvario. Aunque la serpiente intentará mordernos el caminado, pero le voy a decir, es una serpiente descabezada, porque el Señor ya le puso el pie sobre su cabeza. Y si usted ha visto una serpiente o una culebra, usted le puede quitar la cabeza y el cuerpo sigue moviéndose. El enemigo quiere, con sus movimientos, llevarnos a tener temores, pero es un enemigo ya vencido. La Biblia también lo llama como el ángel de luz. ¿Sabe? Pero perdió su brillo el día que se rebeló contra el Señor. También le llama el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque las personas siguen el mundo y todos sus deseos. Pero le voy a decir una cosa, el Señor lo venció, lo derrotó. Escuche, acabo de nombrarle un poquito a su enemigo. Acabo de nombrarle aquel que quiere atemorizarlo, pero se da cuenta que sí es poderoso de todas maneras y que usted y yo no lo podemos enfrentar sin la llenura del Espíritu Santo. Sin el Señor no lo podemos enfrentar. Nosotros no podemos enfrentar al enemigo con palabritas nomás. No podemos enfrentarlo con buenos deseos. Es por eso
que después de Pablo habernos hablado en los primeros 3 capítulos de todo lo que el Señor ganó para nosotros, y luego vienen estos otros 2 capítulos y medio y nos dice, anden, anden, anden en amor, anden en sumisión, caminen, caminen. Y ahora viene y dice, pero ahora fortalezcase en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que no quiere que tú puedas disfrutar de las bendiciones que el Señor ha ganado para ti. Quiero decirle, Satanás tiene unas limitaciones también. El Dios que yo tengo es omnisciente. Todo lo sabe. Satanás no. El Dios que yo tengo es omnipotente. Satanás no. El Dios que yo tengo es omnipresente. Satanás no. Bueno, pastor, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque Satanás está atacando por todas partes del mundo. Bueno, Satanás está organizado. Tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas, tiene huestes espirituales en las regiones celestiales. La Biblia dice que más de un cuarto de los ángeles que habían en el cielo vinieron con él y tiene sus colaboradores. Nosotros tenemos el mejor de todos y es el Espíritu Santo. Y lo más lindo es que vive dentro de ti y que Él nunca nos dejará. ¿Se acuerda que Él dijo, no os dejaré solos, estaré con vosotros siempre? Pero necesitas estar conectado, necesitas dejarlo obrar, necesitas el poder de Dios, porque fuera de Él nada podemos hacer. Esta semana estaremos hablando de cómo enfrentar las batallas espirituales. Y vaya leyéndose nuevamente todos estos versículos. Familiarícese con ellos. Y con la ayuda del Señor vamos a andar en victoria. Vamos a andar en libertad. Yo quiero orar por usted. Si usted ha estado atemorizado por el enemigo, por los planes del enemigo, el acusador, el mentiroso, el dador de muerte, ahora en el nombre de Jesús me levanto para orar por ti y decirte, es más poderoso el que está contigo que el que está fuera de ti. El Espíritu Santo está ahí contigo. El Espíritu Santo permanece para ti, permanece en tu casa, permanece en tu vida. Alabado el nombre del ¿Está bien? Señor. Y ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, cancelamos toda obra del enemigo y toda mentira del enemigo y todo lo que tiene atemorizado al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús lo declaro sin poder y sin autoridad. Y usted levante sus manos ahí donde está y diga, Señor, gracias, gracias que tú eres el que me da la victoria, el que camina a mi favor, Señor. Perdóname, Señor, porque he menospreciado sin querer el hecho de que tú eres el león de la tribu de Judá, el que va delante de mí, Señor. Así que yo hoy me levanto para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias porque el Señor se ha glorificado en tu vida y te levanta en esta hora. Así que, hermano, camine en esa victoria. Ande en esa victoria. Él no es más poderoso que el que vive dentro de ti. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, mantengan esa comunión y nos vemos mañana, si el Señor Amén.